Hola, muy buenas y bienvenidas a este Salón del Estudiante de la Universidad de Granada. Mi nombre es Francisco Serrano Bernardo, soy el coordinador de los estudios de grado en Ciencias Ambientales de la Universidad de Granada y entiendo que si estáis aquí escuchando esta charla es porque podéis estar interesados de algún modo en lo que es esta titulación, la titulación de Ciencias Ambientales. Pues bien, en unos pocos minutos voy a intentar explicaros en qué consiste esta titulación, daros algunos datos de interés sobre ella, algunas de las particularidades que tiene y, por supuesto, quedo a vuestra disposición para todas aquellas dudas que en algún momento queráis o podáis plantearnos. El grado en Ciencias Ambientales de la Universidad de Granada es uno de los grados más antiguos, prácticamente las primeras universidades españolas que implantó estos estudios universitarios fue la Universidad de Granada. Y de antemano tengo que deciros una cosa, Ciencias Ambientales es una carrera distinta. Es una carrera completamente diferente a cualquier otra que podáis pensar del ámbito de la ciencia. De hecho, se nos considera una de las carreras más multidisciplinares que hay en el espectro de estudio universitario a nivel mundial. Es más, para que hagáis una idea, las ciencias ambientales engloban prácticamente asignaturas de todas las ramas del saber, de todas las ramas de conocimiento, a excepción de asignaturas que tengan que ver con el arte y las humanidades. En ciencias ambientales, luego lo veréis, confluyen materias desde la rama de la ciencia de la salud, de la ciencia social y jurídica y también de la ingeniería y la arquitectura. Bien, ¿esto qué significa? Esto significa que cuando uno quiere cursar la carrera de ciencias ambientales o le interesa este grado, posiblemente vendrá de haber cursado un bachillerato de ciencia. Y además, en ese bachillerato de ciencias, seguro que habrá visto asignaturas como la biología, habrá podido coger la geología, incluso habrá podido cursar Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, aunque es cierto que esta asignatura ahora no computa para la prueba de acceso a la universidad y, por tanto, no entra dentro de las pruebas de las que hay que examinarse. Y, por supuesto, también habrá conocido asignaturas como el conocimiento del medio, las ciencias sociales o ciencias de la naturaleza a lo largo de la ESO, ¿no? De primaria y la ESO. Pues bien, para que os deis cuenta, fijaros que ya de las ciencias ambientales se habla pronto. Se habla desde que uno cursa asignaturas como las que os he dicho anteriormente en los cursos de primaria y secundaria en los colegios e institutos, ¿no? Bueno, pues esta carrera, como os digo, es una titulación diferente a todas las demás, completamente distinta a todas las demás. Y diréis, bueno, ¿por qué? Pues porque es una carrera en la que se ven muchísimas cosas. De hecho, a los ambientólogos, que es como se nos conoce a los profesionales que estudiamos el medio ambiente, se nos llama como los especialistas, se nos denomina como los especialistas en la generalidad. Es decir, ¿eso qué significa? Eso significa que nosotros tenemos una visión multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar de los problemas ambientales. Esto quiere decir que nosotros abordamos nuestros estudios, nuestra formación, desde múltiples puntos de vista. No solo miramos o abordamos los problemas ambientales desde el punto de vista científico propiamente dicho, desde el punto de vista biológico, ecológico, geológico, si queréis, desde el punto de vista físico o químico. No, también lo miramos desde el punto de vista social, lo abordamos desde el punto de vista económico, se abordan desde el punto de vista del derecho, incluso con factores ligados a la educación o incluso a la propia psicología ambiental. Con esto, de antemano, ya quiero deciros que aquellos que optéis o gustara la posibilidad de estudiar el grado en Ciencias Ambientales en la Universidad de Granada, que sepáis que tenemos un plan de estudios que aborda la multidisciplinariedad de cuestiones ambientales. Por eso, como podéis ver en las imágenes, nosotros no solo tratamos problemas que tienen que ver o con la energía o con la restauración de espacios degradados o como, por ejemplo, problemas que podemos tener con el agua, sino también con problemas que se pueden ver en las ciudades, la contaminación, el ruido, etcétera, etcétera. Con esto, la primera idea que es importante que tengáis es que para estudiar ciencias ambientales hay que tener una amplia perspectiva de los problemas globales. Y seguro que con esta diapositiva que os acabo de poner, que tenéis delante, os es muy familiar. Son los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Bien, hoy día los Objetivos de Desarrollo Sostenible son uno de los elementos que a nivel de política de Estado, de política nacional
o política autonómica, incluso a nivel de ayuntamiento y, por supuesto, a escala global, más está presente en los discursos de los grandes líderes políticos. Fundamentalmente porque, como seguramente habréis escuchado más de una vez, no existe planeta B, no existe planeta alternativo. Es decir, tenemos el planeta que tenemos, un planeta que está muy deteriorado por la actuación humana, la actuación antrópica a lo largo de los siglos, que os voy a decir de problemas que todos habéis oído hablar, de la escasez de agua, la escasez de alimentos, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones que tienen que ver con la degradación de nuestro planeta desde múltiples puntos de vista son precisamente cuestiones que se abordan desde una carrera como las ciencias ambientales. Y de hecho, cuando nosotros decimos que ciencia ambiental es una carrera con futuro, una carrera de futuro, precisamente lo hacemos porque nos acercamos en nuestra formación, en nuestra composición académica, nos acercamos a tocar esos objetivos de desarrollo sostenible. Nos acercamos a ver cómo los problemas del ser humano pueden ser tratados no solo desde el punto de vista del especialista, que conoce sobradamente un tema concreto y por tanto lo aborda desde su experiencia y formación, sino también desde un punto de vista multidisciplinar, desde un punto de vista en el que confluyen muchos especialistas para dar con una idea global de lo que es ese problema. Pues bien, un poquito de todo es lo que hace el licenciado, el graduado en este caso, en ciencias ambientales, conocer globalmente los problemas de nuestro planeta. Para ello, podríamos preguntarnos, bueno, pero exactamente por qué estudiar nuestro grado, ¿no? ¿Qué profesión es el ambientólogo? Pues, ahondando un poquito más lo anterior, os vengo a decir esto, ¿no? Un ambientólogo, por ejemplo, estudia desde un punto de vista integral los aspectos científicos, técnicos y sociales del medio ambiente. Desde toda esa perspectiva, pero una perspectiva que es generalista y es global, ¿eh? Por eso hablamos de esa visión integral. Además, los ambientólogos están preparados para coordinar grupos de trabajo multidisciplinares. Conocen un poquito de los problemas desde muchos puntos de vista y tienen capacidad y formación para poder coordinar actividades y grupos de trabajo donde hay profesionales de muchos sectores que pueden confluir en un bien común. Por supuesto, también como decía al principio, tenemos una amplia formación en numerosas materias que vienen de ramas de conocimiento distintas, ¿eh? Pues de la misma manera que podemos ver matemáticas, física o química, o ver botánica o ver zoología, también abordamos el derecho, o abordamos la economía, o abordamos la sociología o la educación, por poner algunos ejemplos. Y en cualquier caso, los ambientólogos son seguramente los profesionales mejor preparados con una orientación específica hacia aspectos de gestión medioambiental, entendiendo la gestión medioambiental como un amplio sector laboral en el mercado actual de trabajo, ¿no? Entonces, si tenéis esa inquietud de que os gusta abordar la problemática del ser humano actualmente respecto a nuestro planeta desde muchos puntos de vista que no sean exclusivamente unos concretos, vuestra titulación es seguro Ciencias Ambientales. La siguiente cuestión que podríamos preguntarnos es, bueno, ¿qué hacemos los ambientólogos, no? ¿A qué nos podemos dedicar? Pues fijaros, no voy a poneros todos los sectores laborales a los que nos podemos dedicar, ni por supuesto aquí están todos, pero para que os fijéis, para que os deis cuenta, aquí os pongo 9 de ellos. Entonces, desde, por supuesto, como otras titulaciones parecidas, como los compañeros de óptica y optometría y geología contarán, que son los que están presentes en esta sesión, hasta otros muchos títulos muy vinculados, cercanos a la formación del ambientólogo, podemos hacer tareas ligadas a la investigación, la formación y docencia. Pero es que nosotros, desde nuestra formación generalista, podemos tratar y trabajar en temas como la prevención y control integrado de la contaminación, podemos trabajar en la gestión de las aguas y los residuos, en temas ligados a la gestión o a la planificación de la biodiversidad, a temas de educación ambiental o educación para la sostenibilidad, ordenación del territorio, evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, hacer asesorías ambientales de muchos tipos. Es decir, que aquí os pongo solo algunos, pero como digo, son muchos los sectores en los que un ambientólogo tiene capacidad suficiente para poder aportar su granito de arena y su experiencia. Para que os hagáis una idea de nuestro plan de estudios
como es, de manera ligera. Pues toda esta información que yo estoy transmitiendo aquí podéis seguirla en nuestra página web, ahora después os la diré. Nosotros nos estructuramos en una carrera de 4 cursos, que son 240 créditos ECTS, de los cuales 72 de ellos son materias básicas, que se llaman, ¿no? Sin embargo, fijaros que luego tenemos otros módulos, otros 6 módulos más, donde abordamos y dividimos las distintas asignaturas en función de los sectores a los que estas pertenecen. Por eso yo os decía, ¿veis? Tenemos un módulo de ciencias sociales, económicas y jurídicas, tenemos un módulo de tecnología ambiental, más de asignaturas de ingeniería, un módulo de gestión y calidad ambiental en empresas y administraciones, un módulo de temas de conservación, planificación y gestión del medio ambiente, tanto rural como marino, tenemos materias transversales e instrumentales, es decir, tenemos un compendio de asignaturas que nos permiten, como decía, tener una formación muy amplia en bastantes ramas del conocimiento. No obstante, nuestra carrera, como tal, se accede a través de la rama de conocimiento de ciencias, ¿no? Y en el caso de la Universidad de Granada, ofertamos 150 plazas. Quiero que sepáis que, como decía antes, la Universidad de Granada fue una de las primeras que implantó sus estudios de ciencias ambientales en España y es una de las que más estudiantes tiene, tanto que vienen de la propia provincia de Granada como estudiantes de fuera. Si queréis, sencillamente para que os deis cuenta de cómo están divididos los cursos, pues tenemos, por ejemplo, cuando llegamos a primero, tenemos un primer semestre donde damos asignaturas de carácter básico, ya bastante conocidas, como son la biología, las matemáticas, la física, la química y la geología, pero luego ya cuando llegamos al segundo semestre de primero, pues fijaros, tenemos, por ejemplo, una asignatura de legislación, una asignatura de derecho, tenemos también una asignatura de técnicas instrumentales, una asignatura de carácter mucho más instrumental y luego podemos complementar con otras como la botánica, la estadística o la zoología, ¿no? Por deciros algunos ejemplos. Luego, cuando llegamos a segundo, pues introducimos asignaturas de corte de ingeniería, tenemos también asignaturas ya ligadas a temas de salud pública y toxicología, manejamos ya asignaturas como la ecología o la meteorología. Fijaros que como os digo, hablamos de asignaturas que vienen de ramas de conocimiento distintas, pero que todas abordan las cuestiones ambientales desde puntos de vista diferentes, ¿no? Luego, cuando llegamos a tercero, para que sigáis viéndolo, pues os comento rápidamente, pues aparece ya una asignatura de economía, del medio ambiente o asignaturas de ordenación del territorio. Hacemos una asignatura multidisciplinar ligada al pensamiento ambiental y a la puesta en marcha de políticas ambientales como el análisis integrado del medio ambiente. Tenemos otras asignaturas también de corte más científico como la gestión energética o el tratamiento de las aguas, la contaminación atmosférica, etcétera, etcétera. ¿Veis? Como siempre, trabajamos con asignaturas que provienen de diferentes ramas del saber. Y luego culminamos un cuarto curso donde prácticamente todo lo concentramos en 2 asignaturas integradoras de todos los años anteriores, que son la gestión de los proyectos ambientales y la evaluación de impacto ambiental, y un paquete de optativas que se cursan en el último año, que aquí podéis ver. ¿Esto qué permite? Este paquete de optatividad en cuarto curso, pues ya permite que cada estudiante, en función de los intereses que haya ido adquiriendo a lo largo de la carrera y que le hayan gustado más, pues puede escoger esa asignatura, esas materias con las que se sienta más identificado. Entonces hay un abanico de bastantes asignaturas optativas que podéis echarle un vistazo para elegir de entre toda esa oferta. Para finalizar, para que sepáis dónde estamos, bien, pues nosotros estudiamos la carrera de Ciencias Ambientales, se estudia en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, que está en el campus de Fuentenueva. Y como yo os comentaba, aquí tenéis nuestra página web para que podáis consultar toda la información que yo he dado en apenas 10 minutos, de manera mucho más detallada, mucho más concreta. De todas formas, no olvidéis que la carrera de Ciencias Ambientales como tal es una carrera que demandará seguramente en los próximos años una gran cantidad de profesionales, esos profesionales que tienen que abordar los problemas desde algo más
que es solo la perspectiva concreta del especialista, sin que, por supuesto, eso no signifique que no sea necesario especialista, pero esa visión integradora, esa visión global, esa visión multidisciplinar que da la formación en ciencias ambientales, pues evidentemente no la tiene ninguna otra carrera. Como dato para que sepáis, finalizar, en la Universidad de Granada están implicados en nuestra docencia 40 ámbitos de conocimiento distintos que pertenecen a 37 departamentos de 11 facultades y escuelas diferentes. Eso ya da una idea de la magnitud y de la implicación que a todos los niveles tiene los departamentos universitarios en nuestra titulación. Así que nada más. Yo, por mi parte, he pretendido solo daros esas 4 pinceladas de lo que es nuestra carrera. Cualquier duda que podáis tener, podéis, a través de la página web, podéis contactar conmigo y con los responsables de la titulación y estaré encantado, en cualquier caso, por supuesto, de que vengáis a estudiar estos estudios y este grado. Y, por supuesto, si lo hacéis además en una institución como la Universidad de Granada y su importante Facultad de Ciencias, pues muchísimo mejor. Así que nada más, muchas gracias, mucho ánimo con los exámenes de acceso a la universidad que en breve tendréis y desearos la mayor suerte del mundo. Nos veremos. Gracias. Hola, mi nombre es Sonia Ortiz y mi compañera es Miriam Casares. Somos profesoras en el grado en óptica y optometría de la Universidad de Granada y esta pequeña charla sirve para contaros un poco, pues, qué es el grado en óptica y optometría, a qué se dedica un óptico optometrista, para que sepáis un poco qué es lo que vais a hacer si elegís esta carrera. El grado en óptica y optometría en la Universidad de Granada se imparte en la Facultad de Ciencias, en el campus Fuente Nueva. Lo primero que vamos a hablar es qué es un óptico optometrista. Por si alguien todavía no lo tiene claro o lo confunde, como pasa mucho en la calle, con otros profesionales de la salud visual. Según la RAE, el oftalmólogo, que sería el médico, es el especialista en oftalmología. La oftalmología es la parte de la patología que trata las enfermedades oculares. Como ya he dicho, este sería un médico con especialidad en oftalmología. Otro término que se confunde en la calle es el de oculista, que también sería el especialista en las enfermedades de los ojos. Sin embargo, óptico u óptica, según la RAE, tiene varias definiciones. Una de ellas es el comerciante de objetos de óptica, también es la persona con titulación oficial para trabajar en materia de óptica, es la técnica de fabricar lentes y otros instrumentos para mejorar la visión, y por último, una óptica es el establecimiento donde se comercia con instrumentos de óptica. El óptico optometrista, según la ley, es el diplomado, en la actualidad sería el graduado universitario en óptica y optometría, que desarrolla las actividades dirigidas a la detección de los defectos de la refracción ocular a través de su medida instrumental, a la utilización de técnicas de reeducación, prevención e higiene visual y a la adaptación, verificación y control de ayuda óptica. ¿A qué se dedica realmente un óptico optometrista? Vamos a ver algunas de las tareas o de las labores más frecuentes. En primer lugar, el óptico optometrista, en su día a día, compensa los defectos refractivos. ¿Qué es un defecto refractivo? Pues seguro habréis oído hablar de la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. Son defectos de refracción por los cuales la imagen del mundo no se enfoca en nuestra retina y por tanto la vemos borrosa. Pues el óptico optometrista adapta bien gafas o bien lentillas para que la imagen quede en retina y tengamos una visión nítida. Como ya he comentado, para poder compensar los defectos de refracción, el óptico optometrista hace adaptación de lentes de contacto. Para ello es necesario hacer una serie de pruebas para las que se nos forman en asignaturas específicas, de las que hablaremos más adelante, y además, dentro de la contactología, el óptico optometrista es capaz de ayudar a personas que tienen algunas patologías en el segmento anterior del globo ocular y que no pueden tener una buena visión con la ayuda de una gafa simple o de una lente de las más habituales, de una lente de contacto blanda. Por otro lado,
una de las labores del óptico optometrista y que ahora ha crecido mucho en importancia es el control de la miopía. La miopía se está convirtiendo en una pandemia en nuestro medio. De hecho, se estima que para el año 2050 el 50% de la población, o sea, la mitad de la población, sean miopes. Tener miopía y miopía elevada a largo plazo tiene consecuencias. Por ejemplo, las personas con miopía elevada pueden tener tienen más posibilidad de tener patologías oculares, como por ejemplo el desprendimiento de retina. Por ello, se están implementando algunos tratamientos que ayudan a controlar el avance o el crecimiento de la miopía. Son tratamientos que se hacen a través de la contactología, con lentes de contacto. Hay lentes blandas de uso diario que se ponen para ayudar a que la miopía no avance, y también hay lentillas que se ponen durante la noche para dormir, y durante el día el usuario puede ir viendo bien sin usar nada. Además, esta técnica le ayuda a que la miopía no avance. Por último, más recientemente han salido lentes que se ponen en gafas, son lentes con un aspecto de una gafa normal, que también ayudan a controlar la miopía. Pues el óptico es el encargado de aplicar todos estos métodos de control de miopía. El óptico optometrista también es especialista, se puede especializar en adaptar ayudas de baja visión. Hay personas que, aunque no son ciegos legales, es decir, tienen un pequeño resto visual, pueden ver sombras, formas, pero no pueden tener visión en detalle. Pues para este tipo de personas se pueden adaptar una serie de ayudas que les faciliten a realizar tareas como la lectura y a desenvolverse en la vida diaria de la mejor forma posible. Es lo que nosotros llamamos aprovechar al máximo el resto visual. Por otro lado, el óptico optometrista durante su formación universitaria recibe algo de formación en patología ocular. De esta forma, estamos habilitados para detectar en la óptica cuando puede haber algún detalle que no nos parezca normal, ¿vale? De esta forma, ya que somos un profesional de la salud visual muy accesible a la población, podemos detectar estas anomalías y derivar al oftalmólogo, que es el profesional que después se va a encargar de evaluar y diagnosticar si la hubiera alguna patología ocular. El óptico optometrista también realiza terapia visual en personas que tienen problemas binoculares. Uno puede ver muy bien, muy nítido, pero que los dos ojos no trabajen conjuntamente como deben. Esto da problemas de sintomatología, por ejemplo, dolores de cabeza, incomodidad, y se puede traducir, por ejemplo, en un peor rendimiento a nivel académico y en problemas de aprendizaje. Pues el óptico también se encarga de hacer terapias que ayuden a que los dos ojos trabajen correctamente y evitar problemas de aprendizaje, por ejemplo, o del desarrollo de tareas de la vida cotidiana, en el trabajo, etc. El óptico optometrista también tiene formación en ergonomía y higiene visual, de forma que podemos aconsejar a los usuarios, a los pacientes, cómo pueden hacer las tareas de la forma en la que hagan trabajar el sistema visual en las mejores condiciones posibles, aumentando el rendimiento en dichas tareas porque estamos más cómodos. También existen muchos ópticos optometristas que se desplazan a países en vías de desarrollo para realizar labores de cooperación al desarrollo en salud visual. Se desplazan también en colaboración con oftalmólogos y se hacen tareas en las que se evalúan, se compensan defectos refractivos en la población de estos lugares. Los oftalmólogos operan, por ejemplo, de la cirugía de catarata, que es algo muy común y que hace que en esos países haya personas con ceguera cuando se soluciona con una operación que es de las más sencillas en oftalmología, etc. Por último,
Otra de las labores a las que nos dedicamos muchos ópticos optometristas, cada vez más, es la investigación en óptica y optometría. Existen multitud de líneas de trabajo en las que los ópticos optometristas se pueden incorporar para ayudar al avance de la ciencia y de los sistemas ópticos disponibles para los usuarios. Y ahora vamos a hablar un poquito de la carrera, de esto os lo va a contar mi compañera Miriam. Bueno, voy a hablar un poquito del plan de estudios del grado en óptica y optometría, en qué consiste, cuáles son las asignaturas, o bueno, más que las asignaturas, los bloques de asignaturas a los que os vais a enfrentar y algo de información sobre el grado. Bueno, según datos del curso 21-22, el número de plazas vacantes para estudiar este grado era de 125, que se ajusta bastante bien a la demanda que suele haber. Y la nota de corte en selectividad quedó en un 7,172. Más o menos, aunque puede variar y parece que la tendencia en los últimos años ha sido que vaya aumentando un poquito, pero suele mantenerse más o menos sobre estos valores. En cuanto a las materias y los módulos que se van a tocar en este grado, bueno, básicamente así de forma muy genérica va a haber asignaturas un poco más orientadas hacia la parte óptica, hacia la parte de la física, más relacionada con el tema de interacción de la luz, de cómo se comporta, y otra asignatura más enfocada a la salud visual, al tratamiento de los defectos de refracción, que hasta ha comentado mi compañera, que son las asignaturas más de la parte de optometría. Los módulos que van a haber, pues, por una parte, las asignaturas de formación básica, que se dan sobre todo en el primer año de grado, y aquí, pues bueno, hay asignaturas como biología, química, matemáticas, genéricas, pero que son una base muy importante para luego asignaturas más específicas del grado que se van a ver en años posteriores. Luego está el módulo de las asignaturas de óptica, que como he dicho, pues son un poco más de la rama de física, las que estudian la luz y cómo se comporta, que son un total de 60 créditos, igual que las de formación básica, que no lo he comentado. Luego las asignaturas relacionadas con las patologías del sistema visual, que como ha dicho antes mi compañera, pues bueno, una de las cosas en las que se forma el óptico optometrista es también en conocer las patologías para poder trabajar en conjunto con los oftalmólogos o poder derivar a los pacientes en caso de que sea necesario. Y bueno, estas asignaturas tienen un total de 18 créditos. Luego el módulo de optometría, que son las asignaturas que luego quizás en las que más va a trabajar la mayoría de ópticos optometristas cuando terminan la carrera, las que más van a poner en práctica en su día a día, que son un total de 60 créditos, con 4 asignaturas de optometría y 2 de contactología y algunas otras como baja visión o terapia visual. Las prácticas tuteladas del fin de carrera que se dan en cuarto año y son prácticas que se realizan en centros ópticos o oftalmológicos y también en hospital y son un total de 24 créditos. Y luego tenemos las optativas, también divididas en varios bloques que suman, que en total suman más de 18 créditos, que son los que al final se tienen en cuenta para el total de la carrera. Y eso suma todo un total de 240 créditos, que son los que se cursan en el grado de óptica y optometría. Bueno, vamos a ver también un poquito las salidas profesionales, que es de las cosas que más suele interesar. Una vez se termina la carrera, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Pues la buena noticia es que los ópticos optometristas tenemos una tasa de empleo bastante alta una vez terminamos el grado. La tasa de paro del óptico optometrista es bastante baja en comparación con el resto de grados que se pueden estudiar. ¿A qué nos dedicamos los ópticos optometristas cuando terminamos la carrera? Pues bueno, hay diversas salidas. Entre ellas, por ejemplo, la más común a la que se suelen dedicar la mayoría de los ópticos cuando terminan es trabajar en establecimientos de óptica, que bueno, básicamente pues aquí trabajaríamos solucionando los defectos de refracción, como ha comentado antes mi compañera, adaptando las ayudas ópticas que consideremos necesarias. También podemos trabajar en centros o clínicas oftalmológicas, en conjunto con los oftalmólogos, donde el óptico optometrista pues, se encarga muchas veces de las pruebas necesarias que hay que hacerle al sujeto, tanto antes como después de la cirugía refractiva o de otros tipos de cirugías oculares y haciendo medidas de parámetros visuales, etcétera.
También está el trabajo en empresas, por ejemplo, en empresas que diseñan lentes, tanto lentes oftálmicas como lentes de contacto o lentes intraoculares. También se puede trabajar en empresas automovilísticas, por ejemplo, no sé si os suena, en Jaén, en Marto, hay una empresa que se llama Valeo que se dedica al diseño y fabricación de faros de automóviles. Ahí también el optometristas puede trabajar. Luego en industria, por ejemplo, en empresas que fabrican fibra óptica, LED, láser, también en colaboración con pediatras, psicólogos, técnicos de recursos humanos. Y por último, en docencia y en investigación, lo que os ha comentado mi compañera, que es lo que nosotros nos dedicamos actualmente y es otra salida bastante importante porque, bueno, contribuimos a la formación de los futuros ópticos optometristas y también trabajamos en investigación para tratar de mejorar siempre y contribuir un poco al mundo de la óptica y de la optometría. Y bueno, en esta página web que aparece ahí, tenéis mucha más información sobre el grado, tenéis todas las asignaturas que se cursan en los 4 años de grado y tenéis también pues, información sobre el personal que formamos parte del departamento de óptica, la guía docente, todo lo que necesitéis lo podéis encontrar ahí. Y nada, simplemente pues nos queda agradeceros vuestra atención, esperamos que lo que os hayamos contado os haya resultado interesante y de ayuda para saber qué queréis estudiar y animaros a que estudiéis este grado que es muy bonito. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, muy buenas. Mi nombre es Julio Aguirre, ¿de acuerdo? Yo soy profesor de Geología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada y, bueno, vengo a explicaros un poquito de qué va el grado de Geología que se imparte en la Universidad de Granada, ¿de acuerdo? En estas charlas que estáis teniendo a lo largo de estos días. Bueno, en principio, deciros que el grado de Geología o la carrera de Geología probablemente sea de las menos conocidas, una de las disciplinas científicas poco conocidas, pero bueno, la razón fundamental o una buena parte del por qué es poco conocida la geología es porque se imparte poca docencia o escasa docencia de esta materia en lo que es la enseñanza secundaria y también en bachiller. De hecho, incluso en la propia provincia de Granada hay algunos institutos que ni siquiera tienen la oferta de la geología como una asignatura optativa. Entonces, dentro del mundo de las ciencias naturales, ¿de acuerdo? La geología sí que es verdad que es de las disciplinas poco conocida o menos conocida muchas veces, ¿de acuerdo? Bien, el grado en geología es una carrera de ciencias de 4 años, como los grados actualmente. Es una carrera eminentemente práctica y con práctica me refiero no única y exclusivamente a prácticas de laboratorio, sino que también desarrolla mucha actividad en el campo. Siempre digo la misma, o siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando estudias geología, básicamente lo que estudia es la Tierra, la evolución de la Tierra. Y esa evolución de la Tierra la conoces a través del estudio de las rocas. Y siempre la misma historia, ¿dónde están las rocas? En el campo. Por tanto, la geología es una carrera, como digo, que implica mucha práctica de campo. Además, la carrera de geología, tal como está estructurada en la Universidad de Granada, tiene también otra particularidad y es que dentro, cuando se organizaron los nuevos grados, las nuevas titulaciones, se podía ofertar hasta un máximo de créditos de optativas, de asignaturas optativas. O bien, geología imparte en tercero y en cuarto el máximo de créditos optativos que se pueden ofertar. De tal forma que cada alumno, de alguna manera, puede ir haciendo en función de lo que le interese, en función de sus gustos, en función de sus preferencias, etcétera, puede ir organizando lo que sería la especialización del estudio en geología, una vez que se han hecho toda una serie de asignaturas troncales. Para lo que sería específicamente la estructura y la organización y el tipo de asignaturas que hay, el número de créditos, etcétera, etcétera, de qué van cada una de las asignaturas, lo mejor es,
en vez de que yo os cuente el rollo, que puede ser bastante dramático, lo mejor y lo más razonable es que podáis entrar, quien esté especialmente interesado o quien no esté interesado, simplemente por cotillear, puede entrar en la página web del grado de Geología en UGR y ahí va a encontrar toda la documentación, toda la información relativa a la carrera, ¿de acuerdo? Insisto, con todas las asignaturas, cuántas asignaturas hay por curso, el número de créditos, las prácticas que tienen, lo que os acabo de comentar. Ahí veréis, quien entre y quien cotillee un poquito por el grado de Geología, verá que hay asignaturas específicamente de campo, ¿de acuerdo? Son asignaturas que se desarrollan única y exclusivamente haciendo actividades en el campo y aparte muchas de las asignaturas que se ofertan en la carrera también tienen prácticas de campo, ¿de acuerdo? Un poco a colación con lo que os comentaba anteriormente de que es una carrera eminentemente práctica muy orientada a lo que sería la geología de campo o el desarrollo de actividades en el campo de alguna manera. Por cierto, esto tiene un lado positivo. Puede sonar un poco ñoño, que yo os lo cuento aquí a lo mejor, pero tanta actividad de campo, a veces incluso de varios días, quedándose a dormir fuera de Granada, implica que establecen muchas relaciones humanas, ¿de acuerdo? Entonces, activa, pues eso, relaciones humanas, el compañerismo, la interacción con otros compañeros, que a lo mejor, bueno, pues yo qué sé, en clase a lo mejor no, tú te reúnes con tu grupito de amigos y vas más limitado y tal, pero en el campo es diferente, es una actividad colectiva y por tanto favorece de alguna manera este tipo de agregación entre los alumnos y estas relaciones humanas que se establecen en el mundo de los alumnos. También, como son clases, pues bueno, tienen un carácter más distendido, digamos, ¿no? Se salen un poco de lo que es la seriedad del aula, de la clase, y también se refuerzan o se relajan, si queréis, o se favorecen también la interacción entre profesores y alumnos, ¿de acuerdo? Que a veces el profesor está ahí puesto en una tarima y parece que es una especie de semidios y tal. No, vamos, los profesores somos personas como vosotros y estamos también abiertos a ese tipo de interacción y de relaciones humanas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, creo que es un aspecto a remarcar y a resaltar de lo que ofrece el grado de Geología. Y otra cosa curiosa, esto nos lo dice años de experiencia en la carrera, es que las actividades de campo fidelizan al estudiante. ¿Qué quiero decir con esto? Fijaros, como la geología es poco conocida, hay pocos alumnos, pocos estudiantes que eligen entrar en geología de primera opción y hay mucha gente que entran por a lo mejor de segunda o tercera opción. O bueno, como una posibilidad para acceder a la carrera, a unos estudios universitarios y hacer una carrera, ¿no? Pues yo qué sé, pues geología, ¿vale? ¿Por qué? Porque me gustan las margaritas, yo qué sé. El caso es que estas actividades de campo, de alguna manera, y estas relaciones humanas que se ven favorecidas en el trabajo de campo, fidelizan a los estudiantes. Hay gente, insisto, esto nos lo dice un poco la experiencia de muchos años en la carrera de geología, nos permite afirmar que alumnos que a lo mejor entran en primero, poco decididos por la geología o, pues, bueno, como una segunda o tercera opción, y el hecho de esta salida de campo, de estas interacciones, hace que le vaya gustando, le vaya cogiendo el gusanito, le vaya viendo lo que tiene de interesante la carrera y finalmente termina gustándole la carrera, ¿de acuerdo? Creo que es importante remarcarlo y creo que de alguna manera es algo a tener en cuenta y a valorar también dentro de lo que sería la carrera de geología o los estudios de grado en geología. Como carrera, no es una carrera excesivamente exigente, no, yo sé, como cualquier estudio. Hay asignaturas que pueden ser un poco más difíciles que otras, pero en general no es una carrera, no es un grado, unos estudios, no son unos estudios realmente complicados de hacer, ¿de acuerdo? O de terminarlo. Dedicación, estudio y poco más, ¿de acuerdo? Sí es cierto que un poco de exigencia existe en relación precisamente con todo este trabajo de campo, con todas estas actividades de campo. Si estoy diciendo que es una carrera que está muy orientada a las prácticas de campo, lo primero fundamental es que para entrar en geología, hombre, algo te tiene que gustar el campo.
Quiero decir, no el campo visto en una maceta, sino en el campo, pues eso, andar y a ver rocas y a ver estructuras sedimentarias, a ver estructuras tectónicas, estructuras geológicas, etcétera, etcétera, a ver el paisaje. Es decir, gustarte el campo en el sentido de querer entender el campo y de querer entender cómo se forma, cómo se configura el paisaje que vivimos. Yo sé, vivimos en Granada, cómo se han formado el pedazo de montaña que tenemos ahí de Sierra Nevada, ¿de acuerdo? Ese tipo de amor por la naturaleza es lo que trato de explicar aquí. También es interesante, ya que, claro, cuando uno sale al campo lo que está viendo son geometrías tridimensionales. Esto puede parecer una tontería, pero es importante que se tenga una, por lo menos, o predisposición o una buena disposición a lo que es entender o visualizar el espacio en 3D. ¿Por qué? Lo que digo, somos animales visuales, entonces nosotros visualizamos el espacio en 3D, pero claro, todo esto después lo vemos representado en un plano, en 2 dimensiones, un mapa topográfico, un mapa geológico, eso es un plano en 2 dimensiones. Es interesante tener esa habilidad, esa capacidad de intentar reconstruir o intentar elevar el relieve de ese plano, tener esa capacidad de imaginación de cómo son las cosas en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Es muy importante, por ejemplo, casi en cualquier asignatura de geología, ¿de acuerdo? Pero muy especialmente en estratigrafía, en sedimentología, en estructural, en petrología. Es muy, muy interesante. Y después otra cosa que también es un nivel o un grado de exigencia de esta carrera, es que, claro, cuando uno estudia geología es la historia de la Tierra. Y uno se plantea y dice, historia es tiempo, ni más ni menos, claro. ¿Qué es lo que estudian los geólogos? La historia de la Tierra a lo largo del tiempo, a lo largo de los millones de años que se ha ido formando la Tierra y que ha ido cambiando la geografía de la Tierra, cómo se han ido produciendo estos cambios, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que ocurre? Esto, que es una dimensión temporal, nosotros lo estudiamos analizando las rocas, algo que es físico, algo que tú estás viendo en el campo. Entonces hay que tener esa capacidad de abstracción, de relacionar lo que tú ves en el espacio, lo que tú estás viendo en el campo, como una secuencia que ha ocurrido a lo largo del tiempo. Y además en un tiempo que se nos escapa de cualquier escala, ¿de acuerdo? Uno piensa en los egipcios y dice, Dios mío, qué antiguos que son, qué viejos que son. Pues cuando hablamos de geología y del tiempo geológico, estamos hablando de escalas de millones de años, ¿de acuerdo? Entonces, quieras que no, hay que tener esa visión, esa capacidad de abstraer lo que estamos viendo en el espacio que ha ido ocurriendo en el tiempo, ¿de acuerdo? Digamos que esos serían un poco los niveles de exigencias. Como veis, es más o menos un poco las habilidades personales que cada uno tenga. Y eso está relacionado con ese aspecto vocacional de la carrera, ¿de acuerdo? Si estas cosas te gustan, pues, hombre, siempre es interesante tenerlas de partida. Algo que también, por ejemplo, es interesante, que vosotros seguro que conocéis, lo que acabo de decir de tener esa visión, esa imagen 3D, en 3 dimensiones. Seguro que muchos de vosotros estaréis familiarizados con la cristalografía y cómo se disponen los átomos en el espacio formando redes cristalinas. Pues esto es otro ejemplo de 3D, ¿de acuerdo? No es solo lo de los mapas topográficos o mapas geológicos que acabo de comentar, sino también, por ejemplo, entender cómo están ordenados los átomos y las moléculas para formar los cristales, para formar los minerales. Y esto es lo que necesitamos de visualizarlo. Con una pequeña, cerramos los ojos y rápidamente nos tenemos que imaginar que si es un sistema tetraédrico, pues tenemos que ver ahí nuestro tetraedro, nuestra pirámide, de acuerdo, en el espacio, cómo se disponen los átomos, etcétera, etcétera. ¿Qué más contaros? Volviendo un poco a lo que era la estructura de la carrera, de cómo está organizado el campo. Algo que os he comentado y que voy a hacer ahora también un poquito de incidencia, la optatividad. ¿Qué quiere decir esto, asignaturas optativas? El hecho de que en geología ofertemos el máximo posible de créditos de optativa hace, lo que os comentaba, lo que introducí anteriormente, hace que vosotros mismos podáis elegir aquellas asignaturas
que más os interese, que más os gusten y vais orientando, vais dirigiendo los estudios una vez que se coge el conocimiento general de las grandes disciplinas de la geología, los grandes tópicos de la geología, que son las asignaturas obligatorias. Pues una vez que tú ya tienes ese bagaje, en las optativas tú puedes ir seleccionando dentro de todo lo que se ve en geología, qué es lo que más te interesa, qué es lo que más te gusta, de tal forma que, de alguna manera, hacer una carrera de especialización a la carta en función de lo que a ti personalmente te puede interesar, ¿de acuerdo? Entonces esto es bastante interesante, creo que es bastante interesante. Las optativas empiezan en tercero y cuarto, todo el curso, el cuarto curso, son asignaturas optativas más el trabajo fin de grado, que también es obligatorio. Pero todas las asignaturas que tenéis en cuarto, que tendríais en cuarto, son de carácter optativa. Esta optatividad, estas asignaturas optativas están divididas en 3 grandes bloques o 3 grandes líneas que en realidad son las grandes líneas, los grandes pilares de la geología, ¿de acuerdo? Un pilar, perdón, en 4 líneas. Un pilar que podría ser la estratigrafía, paleontología, sedimentología. Otro pilar que podría ser la geodinámica. Otro pilar que podría ser la petrología y mineralogía y otro pilar que podrían ser la geología aplicada, ¿de acuerdo? Entonces, hay ahí todo un conjunto de asignaturas, cada uno, insisto, dentro de estas especialidades y ya en función de los propios intereses. Pues a mí es que me gusta mucho la paleo. Pues coges y te metes en el bloque, digamos, de asignaturas que están orientadas hacia la paleontología. A mí es que me gusta mucho la mineralogía y cómo los minerales interaccionan para formar unas rocas y en concreto las rocas ígneas. Bueno, tienes tu bloque de asignaturas dentro de lo que sería la especialidad de petrología y mineralogía y por ahí orientas y diriges tu carrera, tus estudios, que, bueno, quién sabe, lo mismo puede acabar en un futuro laboral trabajando en ello, ¿no? Y ya por último, comentaros también un poquito precisamente esto, con lo que acabo de mencionar, el futuro laboral. También os quería comentar esto. La geología, desde hace ya 2 décadas, es una carrera que ha potenciado mucho la actividad laboral. ¿En qué medida? Sobre todo y fundamentalmente, hay mucha oferta de trabajo, o se ve mucha oferta de trabajo dentro de lo que serían algunos de los temas relacionados con la geología aplicada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación de esto? Pues bien, desde el año 2000 existe una legislación, la legislación todavía es vigente, y es que para hacer cualquier tipo de construcción, me da igual que sea una casita unifamiliar, que sea una urbanización, que sea un puente, una vía, un túnel o una piscina, incluso para hacerte una piscinita en tu casa, requiere, por ejemplo, de un estudio geotécnico, ¿de acuerdo? Y eso es parte del trabajo de geólogo. Entonces, claro, como la construcción estuvo durante mucho tiempo como años bollantes, pues la geología pudo ofrecer muchos estudiantes para trabajar en ese campo, pero no solo en geotecnia, también se ha trabajado mucho en hidrogeología, también se ha trabajado en la búsqueda de agua y el estudio de la calidad de las aguas subterráneas, también se ha trabajado mucho en geología ambiental, también se ha trabajado mucho y de hecho hay empresas que trabajan en eso, en paleontología, por ejemplo, que puede parecer algo, yo que sé, abstracto, ¿no? Raro, ¿no? Como dice fósiles, pues un museo. No. Existen también empresas dedicadas a la paleontología que básicamente lo que hacen estudios de excavación. Cuando hay una construcción y, por ejemplo, sale un yacimiento paleontológico que es de interés, pues hay que reservar un tiempo de la obra para hacer la excavación de urgencia correspondiente, hacer el informe paleontológico correspondiente, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, hay mucha actividad potencial para trabajar dentro de la geología y bueno, ahí están todas esas salidas profesionales. Actualmente, es cierto, todo hay que decirlo, no es que estemos atravesando el mejor momento de nuestra historia como económica, me refiero, claro. Entonces, toda la actividad laboral ha caído. Sin embargo, cuando uno analiza los números, ve que la geología, en comparación con el resto de otras actividades, la caída no es tan grande, no es tan fuerte como en otro tipo de actividad laboral que se desarrolla dentro de la geología, ¿de acuerdo?
Y otra cosa que también es muy importante, que os puedo decir, no solo hay geología en Granada y en España como actividad laboral, como desarrollo profesional. Os puedo garantizar y os puedo decir que en el extranjero hay mucha actividad laboral en el mundo de la geología. La minería es un campo que en algunos países está en expansión y la minería está básicamente buscando geólogos, la hidrogeología también, por ejemplo, es decir, hay actividad laboral que se pueda desarrollar fuera de nuestras fronteras y hay ofertas de trabajo. Hay bastantes ofertas de trabajo en ese sentido, claro, y ahí lo único que hay que tener es las ganas de moverte y ese ímpetu de querer desarrollar, pues bueno, tu vida profesional, tu vida laboral en algo, o dedicándote a algo que por lo menos has trabajado, te has currado durante 4 años en una carrera y que pueda ser interesante para tu promoción profesional y futura, ¿no? Incluso ya también como persona en el futuro. Bueno, esto es un poco lo que os quería contar, tampoco es cuestión de extendernos mucho más, tampoco tenemos mucho más tiempo y además, bueno, las limitaciones instrumentales son las que son, así que, bueno, abierto a cualquier tipo de preguntas que se pueda ocurrir y encantadísimo de poder contestaros en el momento en que se abran los turnos de preguntas correspondientes. Por lo demás, muchas gracias a todos por vuestra atención. Y bueno, a aquellos que estéis interesados y a aquellos que estéis un poquito menos interesados, bienvenidos a la geología y os esperamos en años venideros. Muchas gracias. Un saludo.